Estamos sumamente atravesados por la noticia del acuerdo, ¿no?, que se dio entre las universidades públicas y el gobierno nacional, y como les habíamos mencionado también íbamos a tener las voces de todos los sectores de nuestra universidad, al menos para entender un poco más de este acuerdo y entender también las repercusiones que generó. Y es por eso que le voy a dar la bienvenida en esta ocasión a Diego Jongewaard de Boer. Él es el secretario general de ATUNGBA, ¿no?, el gremio no docente de nuestra universidad. Y bueno, vamos a dialogar con Diego justamente sobre esto, ¿no?, sobre este acuerdo salarial, y también pensar un poco cuáles han sido las repercusiones, al menos en el claustro no docente. Así que para esto, Diego, te doy la bienvenida. Bueno, en esta primera vez que nos encontramos en persona. Buen día, ¿cómo están? Buen día. Bueno, nosotras muy contentas de recibirte, Diego, por supuesto. Ya nos hemos comunicado telefónicamente, pero contentas de recibirte de manera presencial. Además, te cuento una intimidad, que es que en el equipo de Radio Universidad nos gusta mucho cuando las entrevistas son así, en persona, sí, ¿no? Porque tiene otra impronta, podemos mirarnos y conversar de otra manera. Así que contentas de recibirte, y bueno, en este día que está sumamente marcado, ¿no?, por esta noticia. Bueno, ya desde ayer, por supuesto, desde principio de semana, en realidad veníamos con este diálogo entre las universidades y el gobierno. Hoy temprano estuvimos también dialogando con nuestro rector, profundizando un poco en esta noticia del acuerdo, pero bueno, queremos tener también la mirada de parte de ustedes, ¿no?, del claustro no docente. Así que, en primer lugar, consultarte, Diego, cuál es su postura o qué piensan de este acuerdo que se cerró. Sí, nosotros en relación al acuerdo, en principio lo que queríamos era esperar que la información esté mucho más clara y cuáles se iban a ser los términos de ese acuerdo que se estaba trabajando a nivel de la federación, con la FUBA, con los rectores, con el gremio docente. Entonces queríamos que en un principio teníamos que dar tranquilidad y hablar cuando las cosas estén claras y no guiarnos por informaciones por ahí cruzadas, que se fueron diciendo muchas cosas. Entonces, ante eso esperamos y queríamos tener la confirmación de ese acuerdo y cuáles van a ser esos términos en que se firmaba ese acuerdo. Bien. En el día de ayer se ha firmado ese acuerdo, donde seguramente ya han desarrollado en qué consiste ese acuerdo, y con una convocatoria a paritarias que será entre los días del 10 de julio, si no recuerdo mal, donde se va a volver a trabajar también sobre garantía salarial y también vinculado a aumentos para capacitación para los no docentes y demás. Ya los términos del acuerdo, ya un poco me parece que ya lo has desarrollado, es el 21,33% sobre los saberes de mayo, el 3% con los saberes de junio aplicado a septiembre, y una mesa de negociación cada 3 meses en paritarias para ir discutiendo lo que en un principio uno entiende que esa cuenta de lo que efectivamente la ley, cuando se cumpla, el gobierno va a tener que cumplir. Bien. Valga la redundancia, con lo que dice el artículo. Así que me parece que es un proceso de negociación que se ha abierto en paritarias, justamente lo que nosotros como sindicato creemos que tienen que estar esa instancia de paritarias, que es un derecho al cual uno tiene que sentarse a discutir sus salarios con, en este caso, la parte empleadora, y acordar de qué manera vamos a ir recomponiendo nuestros salarios y siempre teniendo en cuenta que no significa resignar la pelea por la ley. O sea, eso tiene que quedar sumamente claro. Acá no hay ningún acuerdo que implique bajar la ley, porque de hecho la presentación se hizo a través del SIN. Entonces, en este caso, los sindicatos, no tienen, esa manera de negociación en el gobierno. Bueno, bájenme la ley y yo negocio. En este caso no, porque nosotros no solamente negociamos salario y queremos que se cumpla la ley, porque queremos recomponer nuestro salario que hemos perdido en los últimos 2 años y medio. Entonces me parece que eso tiene que quedar claro, y la mesa negociadora de la FATU tiene la facultad para en disparitarias ir trabajando sobre la recomposición de nuestros salarios. Creo que es más simple de lo que se especula de lo que significa ese acuerdo. Entonces, creo que es una instancia para estar alertas, hay que estar atentos, porque uno ya está habituado a que el gobierno no cumpla con lo que se supone que a priori
estaría firmando, sí. Pero bueno, uno puede esperar también cualquier cosa porque hay ya muestras de que no hay mucha voluntad, digamos, no solo con nosotros, con la universidad y defender la universidad pública, sino con la salud. Bueno, podríamos hacer otro programa completo. Tal cual. Pero me parece que en una instancia de negociación, que sea abierto, que digo, nosotros en el día de hoy estamos enviando un comunicado donde efectivamente vamos a tener que suspender la medida que habíamos planteado para el día 16, que era el día de paro, justamente porque si hay un acuerdo para trabajar en paritaria y se convocó a paritarias, no podemos nosotros desde un sindicato, es como estar en desacato, digamos, si hay una instancia de negociación abierta, tenemos que respetar esa instancia de negociación. Si esas negociaciones no se llevarán adelante o si no se cumple con lo acordado, volveremos a las acciones, digamos, más de lucha o la que acordemos todos para dónde tenemos que seguir el proceso de lucha. Bien. Pero me parece que hay que estar atentos a esta puerta que se ha abierto del gobierno, ir de alguna manera cumpliendo en parte con lo que dice la ley. Bien, sí, Diego, yo creo que eso es lo que principalmente ha generado tal vez repercusiones, ¿no? Porque esta es una jugada casi que maestra por parte del gobierno nacional y nos cuesta admitirlo de esta manera, pero es la realidad porque en algún sentido nos ponen casi que entre la espada y la pared, ¿no? Porque estamos, por supuesto, en un contexto de crisis muy pronunciado en el que tenemos una urgencia por aceptar cualquier tipo de acuerdo salarial como este que implica un 24%, que es bastante para cómo venimos, ¿no? Y para la pérdida que venimos teniendo desde el 2023 ya, pero al mismo tiempo también creo que genera en algunos sectores de la comunidad universitaria una sensación casi que de rendición, no por rendirnos en el reclamo de la ley de financiamiento universitario, que como bien decís vos y como también nos dijo el rector hoy temprano, sigue vigente y por supuesto la medida cautelar sigue en la Corte Suprema de Justicia y eso está clarísimo, pero también en esto en esta controversia en algún sentido de bueno, continuamos con el plan de lucha, pero al mismo tiempo damos de baja las medidas de lucha que teníamos planteadas. Entonces genera como un poco esta dicotomía de decir, bueno, ¿para dónde vamos ahora, no? Tenemos este acuerdo y ¿qué tenemos que hacer? ¿Esperar 3 meses para ver si efectivamente este gobierno lo cumple o no? Digo, entonces, ¿cómo ves vos esa sensación? Al menos en tu claustro o en los no docentes con los que hayas tenido la oportunidad de conversar. Yo voy a decir algo quizás no con la certeza que uno esperaría, pero sí la percepción, lo voy a ver en términos generales y por ahí quizás muy subjetivo, pero digamos es una apreciación. Podría estar equivocado. Creo que hay una urgencia que hay que atender, que es la cuestión salarial y la pérdida y las complicaciones que eso trae en su vida diaria de cada trabajador y trabajadora, que eso hay que atenderlo. Y por otro lado, que eso no signifique, como vos decías, no resignar la lucha o que se entienda de que tomamos esto y se terminó la pelea por la implementación de la ley. Entonces, si bien hay como una paradoja o una contradicción, me parece que a medida de que las negociaciones avancen en paritaria, esto va a quedar, creo que, más claro, porque si no, evidentemente vamos a tener que volver otra vez a las medidas de fuerza. Claro. Entonces, creo que en eso es lo que decía hoy al principio, hay que estar atentos y alertas a cómo se van desarrollando las negociaciones. Sí es importante que volvimos a instalar la paritaria, porque veníamos ya acostumbrados a que no nos reciban, a que sean imposiciones arbitrarias sobre los aumentos, digo, no aumentos, sino de darnos el 1%, el 1,5%. Sí. Entonces, me parece que es un avance en el sentido de reconocer la paritaria, ¿no? De que eso es una instancia de negociación. Eso es un avance que no estábamos, no lo teníamos. No lo teníamos. No, nos negaban, ni siquiera nos abrían la puerta. Entonces, eso es un avance, ¿no? De que el gobierno entendió que los salarios se discuten en paritarias. Entonces, en función de esas negociaciones, creo que hay que tener expectativas, ser cautos y ir viendo cómo se desarrolla. Bien. Porque, digo, hay una necesidad concreta que no podemos desconocer que un 21, un 24 o una recomposición, digo,
el no docente está esperando un alivio a su situación. Yo podría hablarte muchísimo de las situaciones que están atravesando nuestros compañeros y compañeras. Sería para un programa completo, como te decía hoy. Totalmente. Pero tenemos muchos compañeros endeudados, buscando otros trabajos. Hay situaciones muy complejas que, de alguna manera, no digo que esto resuelva, pero sí están esperando aunque sea un alivio. Hay muchas familias endeudadas. Entonces, me parece que hay que estar atentos y también ver que hay una situación que se ha planteado de negociación, que no hay que desconocerla y que entiendo que nuestros paritarios a nivel nacional pelearán y buscarán las mejores condiciones en esa negociación. Bien, Diego, quería consultarte, no quiero quitarte más tiempo porque sé que también tenés una agenda aquí en nuestra ciudad, pero sí consultarte porque, bueno, sabemos que el gremio docente de nuestra universidad, ADUNCE, realizó una consulta a sus bases, ¿no? A su gremio, a sus docentes, para, bueno, ver cuál era la postura, al menos, frente a ambas cosas, frente al acuerdo por un lado y frente a la baja de las medidas de lucha. En el caso de los docentes de la universidad, las encuestas dieron que sí estaban a favor del acuerdo, pero no estaban a favor de bajar las medidas de fuerza. Quería consultarte si ustedes desde Atumba habían podido hacer algo similar, consultar a las bases, o si en esto que vos me decías al inicio de esperar a la información oficial, se les pasó un poco esa instancia. No, nosotros lo que quisimos hacer es que la información sea clara, en primer lugar. Y si hay una instancia negociadora, tiene la facultad para hacerlo. O sea, uno no puede desconocer desde un sindicato de que hay una mesa negociadora a nivel nacional de FATUN, que es la que se sienta y trabaja con la parte empleadora. Entonces, por un lado, nosotros facultamos de hecho a esa mesa negociadora, porque nosotros podemos dar en los consejos directivos nuestras opiniones, cómo hay que negociar mejor el salario, qué condiciones, si tenemos que seguir con las medidas de esfuerzo o no, pero si hay una federación que decide que hay una paritaria y es convocada, uno tiene que respetar eso. No podemos hacer una consulta, o podríamos saber qué piensan con levantar las medidas de fuerza, pero nosotros no podemos como sindicato, me parece, mientras hay una instancia de negociación abierta, que se estableció con el gobierno, nosotros estar haciendo un paro, es como contradictorio. Porque si no, el gobierno diría, abrimos una mesa de negociación y tu sindicato están parando. Imagínense si todos haríamos lo mismo, no tendría sentido ni el acuerdo, ni la instancia de negociadora que tiene la paritaria. Entonces estaríamos desconociendo la instancia que tenemos como sindicatos, la paritaria. Entonces, es una contradicción. Eso tiene que quedar claro. No es que a nosotros no nos interesaría seguir con las medidas de fuerza. Pero mientras se hable una instancia de negociación, tenemos que esperar qué pasa ahí. O sea, más allá de lo que independientemente cada uno creemos para dónde tenemos que ir y cuáles son las medidas más acordes. Pero por eso decía que hay que estar atentos, alerta, y esto es como se abre un impas en esta negociación. Y hay que respetarlo porque tenemos que hacerlo, no es porque es a título individual, sino porque hay instancias de jerarquía, que uno tiene que respetarlas. Bien, Diego, sí, la verdad que es verdad que es muy controversial en algún sentido, lo podemos mirar desde muchas aristas y por supuesto vamos a estar muy atentos a cómo continúe esta situación, no solamente desde lo formal, que en este caso es el acuerdo, son esas firmas, es ese documento que efectivamente aceptamos, pero también creo que hay que estar atentos desde otros lugares, como por ejemplo desde lo discursivo, estar atentos a lo que a partir de ahora el gobierno nacional diga de las universidades, que sabemos que venía de alguna manera desmereciéndolas. Entonces, bueno, pensarlo desde los distintos lugares y en este sentido preguntarte, ya sea a términos personales o tal vez desde la postura de su gremio, si creen que el gobierno efectivamente va a cumplir con este acuerdo, siendo que, bueno, sabemos que es un gobierno que viene con acuerdos rotos hace ya mucho tiempo. Y creo que no tengo una respuesta. No tenés una respuesta. Como nadie, ¿no? Nadie, ¿no? Porque ya ha dado, hay muchos ejemplos de que no cumple, o mejor dicho, de que le importa poco ciertas cuestiones que tengan que ver con lo popular o con derechos. Entonces me parece que, vuelvo, y hay que estar muy atentos. ¿Viste? Me parece que, si bien
de alguna manera reconoce que las universidades y que nuestros salarios, estaban muy depreciados y hemos perdido, porque es una manera de reconocerlo también, digamos, si ahora dice, bueno, les vamos a otorgar y vamos a ir trabajando sobre eso, es una manera de reconocer de que estaba equivocado. Bueno, uno esperaría, ¿no? O por lo menos la sociedad, el mensaje que se dé, que entendieron, aunque sea entre comillas, de que estamos en una situación crítica. Estamos en una situación crítica. Bien. Entonces uno podría entender que el mensaje sería ese. Digamos. En alguna manera el gobierno nos dio la razón porque entendió que estamos en una situación crítica. Claro. Después, si eso a medida que va transcurriendo las negociaciones no se cumple, bueno, habrá que evaluar de cómo seguimos en este plan de acción que hemos elaborado los gremios con la universidad. Pero en principio me parece que, bueno, es como vos decís, ¿viste? Sí, bueno, cumplirá, no cumplirá, ¿viste? No lo sabemos, digamos, va a depender también mucho de que nosotros como sindicatos también, vayamos elaborando y trabajando con nuestras bases, ¿viste? Totalmente. Me parece que pasa mucho más por ahí. Y también con la articulación con otros sectores de la sociedad. Porque los reclamos, creo que más allá de lo universitario, todos los sectores han sido golpeados por este gobierno. Entonces, me parece que hay que buscar más esa articulación si queremos que la sociedad, mejor dicho, o que el gobierno entienda de que tiene que cumplir con ciertos derechos. Entonces me parece que hay que trabajar como más hacia afuera, si bien hacia adentro hay que mantener esa unidad, pero me parece que acá no se salva nadie solo. Totalmente. De esta política cruel, por dar un concepto un poco, no decir cosas que no corresponden al aire, pero digo cruel. Sí. Entonces me parece que necesitamos más articulación hacia afuera también y ser también solidarios. Bien, sí, Diego, muy clara la postura, me encanta haber tenido tu voz aquí, escuchar un poco, no solo porque vos sos el secretario general del gremio, sino también esta postura y que por supuesto continúa abierta, ¿no? Y continúa en debate a medida que podamos ir charlando, como vos decías, con nuestras bases, con nuestros compañeros, con otros sectores de la universidad y demás, seguramente sigan surgiendo ciertas reflexiones, pero queríamos contar con tu presencia el día de hoy, así que te agradezco un montón que te hayas acercado a Radio Universidad. No, por favor, yo voy y bueno, toda la audiencia también y esperemos estar prontamente acá para dar mejores noticias que esta, si bien es un alivio, pero bueno, hay otras cosas para charlar, para discutir sobre el claustro, propuestas que tenemos que empezar a trabajar, elaborar, consensuar, es un momento también como para ser creativos y ante muchas crisis a veces aparece la oportunidad donde es momento también para que nosotros nos pensemos hacia adentro y hagamos ciertos cambios. Entonces, creo que es un momento no solo para luchar, sino para pensar mucho qué queremos también nosotros como claustro. Entonces, en eso invitamos a todos los no docentes, a que participen y que se sumen y que aporten, porque vamos a necesitar de todos. Bien. Así que muchas gracias. No, por favor, muchas gracias a vos, Diego. Así pasaba entonces Diego Jonge de Boer, el secretario general de ATUNGBA, el gremio no docente de nuestra universidad, y dialogábamos, por supuesto, acerca del acuerdo salarial, ¿no? Y la apertura de paritarias con el gobierno nacional, una noticia que venimos profundizando en este programa y que continuaremos tratando también desde los demás ejes, ¿no? Para analizarlo. Vamos a seguir